Bienvenidos a nuestro tutorial parte 2 de nuestro duende de Navidad en este especial que hemos hecho para estas fechas especiales, para estas fechas navideñas. Vamos a realizar en este tutorial parte 2 las piernas, primeramente los zapatitos, las piernas, el sombrero, el gorrito, perdón, su cabello y otros accesorios que nos hacen falta. Si no has visto la primera parte, el tutorial parte 1, te lo dejo por aquí arriba o en la descripción del video también encuentras el enlace. Vamos a comenzar con el zapatito. Para dar inicio con el zapatito, vamos a hacer primeramente con rojo la punta del zapato para que nos quede como una bolita. Vamos a comenzar con un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos con rojo. Realizados los 6 puntos dentro del anillo mágico, vamos a hacer 2 rondas de estos mismos 6 puntos. Esta sería mi primera ronda de estos 6 puntos. Y realizamos una más. En total vamos a tener 3 rondas de color rojo y de 6 puntos cada una. Y pasamos al color verde. Cambiamos a color verde. Y el color verde es el que vamos a usar para nuestro zapato. Con el color verde voy a introducir el hilo en el último punto que dejé sin terminar y vamos a comenzar. Esta sería la ronda número 4. Para comenzar la ronda número 4 vamos a realizar 2 puntos deslizados, 1 y 2. Luego, en el siguiente punto, vamos a realizar un aumento. Seguido hacemos un punto solo y terminamos esta ronda con un aumento. Aquí terminaríamos la ronda número 4. Vamos a pasar a la ronda número 5. En la ronda número 5 vamos a realizar 3 puntos deslizados. Realicé 1 con la cadena 2 y 3. Y donde hicimos los aumentos o el primer aumento en la ronda anterior, vamos a realizar 5 puntos a partir de allí. Vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y allí terminaríamos nuestra ronda número 5. Terminaríamos con 8 puntos contando los 3 puntos deslizados. Vamos a pasar a la ronda número 6. Vamos a realizar en la ronda número 6 un patrón de 3 puntos y un aumento. Vamos a hacer 3 puntos, 1, 2 y 3, utilizando las hebras de los puntos deslizados. Hacemos un aumento, 1, 2, 3 y hacemos un aumento. Esta ronda número 6 nos deben quedar 10 puntos. ¿Listo? Paré aquí un momento para esconder estas hebras internamente porque ya me están estorbando un poco las hebras que nos quedaron del cambio de color. ¿Listo?
Entonces aquí me detuve un momento. Vamos a pasar a la ronda número 7, donde vamos a hacer un patrón de 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Repetimos este patrón y al finalizar nos van a quedar 12 puntos. 3, 4 y un aumento. Al finalizar nos van a quedar 12 puntos. Pasamos a la ronda 8 y 9 y les voy a indicar estas dos rondas las vamos a hacer exactamente igual. Vamos a trabajar primeramente 3 puntos, 1, 2 y 3. Luego trabajamos 4 puntos deslizados, 1, 2, 3 y 4. Y terminamos la ronda con 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos van a quedar los mismos 12 puntos, contando los puntos deslizados. La ronda 9 repetimos lo mismo, 3 puntos, 4 puntos deslizados, 1, 2, 3, 4 y terminamos con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Pasamos a la ronda número 10. Vamos a hacer un patrón en la ronda 10 de 2 puntos y un aumento. Este patrón lo vamos a repetir por toda la ronda, incluyendo en donde hicimos puntos deslizados. 2 puntos y un aumento. Y nos van a quedar en esta ronda 10, 16 puntos. Pasamos a la ronda número 11. Vamos a hacer un patrón, paso derecho. Vamos a hacer un patrón de 3 puntos. 1, 2 y 3 y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda. 3 puntos y un aumento. En esta ronda número 11 me quedan 20 puntos. Y aumento. Pasamos a la ronda número 12. En la ronda 12 hasta la ronda 16 vamos a hacer 5 rondas de punto sobre punto. 5 rondas de estos mismos 20 puntos. Vamos a realizarlas. Ya nos va tomando forma el zapato. Vamos a empezar a hacer disminuciones. Vamos a hacer la ronda 17 donde vamos a trabajar 3 puntos y una disminución. 3 puntos y disminución. Repetimos eso toda la ronda 17 y nos van a quedar 16 puntos. La ronda 18 vamos a realizarla punto sobre punto, esos mismos 16 puntos. Y vamos a alistar un cartoncito que puedas introducir dentro de nuestro zapato. En mi caso, estoy utilizando uno de estos
Tú pones el zapato en el cartoncito y marcas la forma del zapato. Nos va a llegar el cartón más o menos hasta estas rondas verdes, pero queremos que nos quede plano la parte de abajo. Miren así. ¿Sí ven? Y este último pedacito lo tapamos ahorita con las últimas rondas. Y por aquí introducimos un poco de relleno. La siguiente ronda sería la ronda 19, donde haremos un patrón de 2 puntos, una disminución, repetimos y nos quedan 12 puntos. Y la última ronda es la número 20, donde nos haremos un patrón de un punto, una disminución y nos quedarán 8 puntos. Ahí terminaríamos. Y dejamos una hebrita larga para con la aguja lanera terminar de cerrar el hueco del zapato. Voy a realizarlo y les muestro cómo les debe quedar. Así nos debe quedar nuestro zapato ya rellenado y con nuestro cartoncito en la parte baja. Dejé una hebrita para poder cerrar nuestro agujero. Vamos a buscar una aguja numeración menor con la que estés trabajando. O puedes seguir con la misma, simplemente es para hacer en la parte de arriba de nuestro zapato, hacer la forma, los puntos deslizados para de ahí empezar a realizar nuestra pierna. Yo encontré esta aguja número 3, estaba trabajando con la 3.5, una numeración menor para poder hacer esto sin sacar el relleno. Vamos a empezar con la pierna. La pierna vamos a empezarla con blanco y vamos a ir intercalando la media de blanco y rojo. 2 rondas blancas, 2 rondas rojas, 2 rondas blancas, 2 rondas rojas y así sucesivamente. Pero para ello necesitamos primero hacer la base de puntos deslizados y de allí poder empezar a tejer. Vamos a ubicar nuestro zapato de esta forma, con la punta hacia el frente y vamos a empezar a trabajar puntos deslizados en la parte de arriba para formar la base de nuestra pierna. Vamos a utilizar el blanco y vamos a contar 3 rondas desde donde terminamos acá, 1, 2 y 3, y en la parte lateral de nuestro zapato vamos a empezar a pasar de un punto al otro, puntos deslizados. Vamos a empezar a trabajar de un punto al otro con si puedes tener una aguja numeración menor a la que venías trabajando el resto del duende, puedes utilizarla. Si no, puedes seguir con la que estabas trabajando. Solamente para realizar esta base estoy utilizando una de numeración menor para que me quede mucho más fácil y no sacar tanto relleno o no dañar los puntos que ya tenemos en el zapato. Vamos a seguir con los puntos deslizados. Hacemos puntos deslizados, 2, 3 y 4. Vamos a girar y por el lateral vamos a trabajar también 4 rondas de nuestro zapato. 1, 2, 3 y 4. Pasamos a la parte de enfrente y trabajamos también 4. 1, 2, 3 y 4. Así vamos avanzando en la base de nuestra media o nuestra pierna. Giramos y continuamos trabajando también por este lado. 1, 2, 3 y el último 4. En total vamos a tener 16 puntos deslizados que va a ser la base de nuestra pierna. Toda la pierna vamos a hacerla con 16 puntos. Aquí voy a introducir la aguja y voy a sacar esta hebra, la voy a sacar por aquí para perderla por el relleno interno. Listo.
Voy a cambiar de aguja y voy a retomar con la que ya venía trabajando todo el cuerpo. Y ahora sí vamos a empezar a hacer 2 rondas de cada color. Aquí tengo ya la base, entonces vamos a utilizar la hebra que tenemos por delante de los puntos deslizados y vamos a empezar a realizar los 16 puntos. Voy a unir primeramente, subo con una cadena y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Voy a hacer una ronda más porque nos toca hacer 2 de cada color. Voy a hacer una ronda más y paso al color rojo. Toda la pierna la vamos a hacer con 16 puntos. Y vamos a ir rellenando. Quiero mostrarles la segunda pierna que la van a hacer exactamente igual a esta, el mismo zapato y la misma pierna de las indicaciones. Y vamos a tejer estas rondas de la pierna. Ya les indico cuántas rondas van a realizar. Vamos a realizar 25 rondas. 25 rondas en total. Aquí tengo la primera que ya realicé. Tenemos 25 rondas. Y la última ronda hice, para cerrar la boca de la pierna, 8 puntos bajos uniendo ambos laterales de la boca de la pierna. La cerré. Ahorita les indico cómo hacerlo con esta. Vamos, a mí me salieron, tienen que salirle 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques blancos y 5 y 6 con el último y 6 bloques rojos. ¿Listo? 25 rondas en total y una fila para unir. Y vamos a ir rellenando. Vamos a hacer las 2 piernas. Ya tenemos toda la fila, todas las rondas de intercambios de color con los mismos 16 puntos. Vamos ahora a unir para cerrar esta boquita, ya lo rellené, y vamos a empezar a trabajar puntos uniendo ambas filas, atravesando de un punto hasta el otro, de un punto hasta el otro. Aquí llevo 4 puntos, 5, 6, 7 y voy a hacer uno más, 8. Dejo una hebra larguita para coser al cuerpo. Recordemos que lo vamos a coser en la parte baja del cuerpo, ¿no? Vamos a coserlos aquí, en donde tenemos la unión, donde cerramos el cuerpo en la parte baja, los vamos a coser allí abajo, bien juntas las 2 piernas, de esta forma. Vamos a pasar a realizar el gorro. Vamos a comenzar con el gorro de nuestro duende. Vamos a trabajarlo del color verde, el mismo que utilizamos para nuestro cuerpo y nuestros zapatos. Y le vamos a hacer unas pequeñas franjas amarillas, el amarillo que hayas escogido para esta parte del sombrero y también para el cuello que le vamos a realizar. Vamos a empezar y lo vamos a trabajar con punto bajo. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para el gorro te recomiendo no tejer tan ajustado, tan apretado,
para que no te quede tan duro o firme o rígido el sombrero o el gorro, sino que te quede un poco más suave. Entonces vamos a tejerlo los puntos bien suelticos. En la segunda ronda vamos a hacer los mismos 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Volteamos la labor y en nuestra tercera ronda vamos a trabajar un patrón que va a ser un punto y un aumento, un punto y aumento. Voy a cortar la hebra interna que me está haciendo estorbo y sigo trabajando un punto y un aumento. En la siguiente ronda, en la ronda número 4, vamos a trabajar la 4 y la 5, punto sobre punto. 2 rondas de estos mismos 9 puntos. Y vamos luego a trabajar un patrón de 2 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda. Terminé en la ronda número 6, donde terminamos con 12 puntos. Voy a cambiar de color y voy a introducir el color amarillo para hacerle una pequeña franja, nuestra primera franja de color amarillo. Y vamos a hacer la ronda número 7, esta ronda de punto sobre punto, de estos mismos 12 puntos. El color verde o el hilo verde no lo voy a cortar porque voy a trabajarlo en las siguientes rondas y lo voy a subir para no tener que volver a introducirlo. La ronda número 8, que ya la trabajaríamos con verde, solo vamos a hacer una sola franjita de amarillo, una sola ronda de amarillo. Y la número 8 la vamos ya a trabajar con verde. ¿Listo? Voy a cambiarlo y voy a utilizar el verde. El amarillo también lo mantengo ahí atrás porque lo voy a utilizar más adelante. En la ronda número 8 vamos a hacer un patrón de 3 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda. 3 puntos y un aumento. Nos quedan 15 puntos en total. Y vamos a trabajar la ronda número 9. 4 puntos y un aumento. Un patrón de 4 puntos y un aumento. Vamos a ir trabajando estas rondas de aumentos de aquí en adelante de manera ordenada. Ya hicimos la de 3 puntos, un aumento, la siguiente es 4 puntos, un aumento, la siguiente 5 puntos, un aumento y así sucesivamente en cada ronda ordenadamente, luego 6 puntos, un aumento hasta que lleguemos a 7 puntos, un aumento. En esa ronda repetimos también ese patrón, 7 puntos y un aumento. Vamos a introducir el color o la rondita de amarillo cada 5 rondas. ¿Listo? Hacemos 5 rondas de verde y hacemos una de amarillo. 5 rondas de verde y una amarillo. Y vamos a ir tejiendo aumentos hasta llegar a 7 puntos, un aumento. Llegamos a la ronda número 12 donde tenemos 27 puntos y realizamos 7 puntos y un aumento. Vamos a pasar a la ronda 13 y 14, pero antes ya cumplí con las 5 rondas de verde, voy a hacer la número 13 de color amarillo.
y vamos a realizar esta ronda número 13 de estos mismos 27 puntos. Una ronda de punto sobre punto de color amarillo. La ronda número 14 la vamos a realizar también de punto sobre punto sin aumentos, pero la vamos a hacer de color verde porque recuerden que solamente estamos utilizando el amarillo para una sola ronda. Entonces vamos a hacer la ronda 14 de punto sobre punto también. Y la ronda 15 en adelante vamos a hacer aumentos de manera ordenada. Aquí quedamos en 7 puntos un aumento, entonces en la ronda 15 comenzaremos con 8 puntos y un aumento, ¿cierto? 8 puntos un aumento, en la siguiente sería 9 puntos un aumento, en la siguiente sería 10 puntos un aumento, y así hasta donde yo les voy a indicar hasta qué ronda vamos a trabajar el patrón de aumentos ordenadamente. Ya llegamos hasta la ronda 22. Van a tejer hasta la ronda 22 y vamos a hacerlo con el patrón en la ronda 22 de 15 puntos y un aumento. Van a tejer desde 8 puntos aumento cada ronda ordenadamente hasta llegar a la ronda 22 de 15 puntos y un aumento. Allí vamos a tener 51 puntos. Vamos a tejer, recuerda que debes ir intercalando el amarillo después de cada 5 rondas verdes. Vamos a tejer la ronda 23 donde vamos a hacer 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y un aumento. 6 puntos y un aumento. Hacemos esta ronda 23 con este patrón y la ronda 24 hasta la 27, 24, 25, 26 y 27, 4 rondas de punto sobre punto. Vamos a hacer estas rondas y recuerda intercalar con el amarillo. En la ronda 23 nos van a quedar al final, terminamos con 2 puntos y vamos a tener en total 58 puntos. Ahora sí vamos a hacer las 4 rondas de punto sobre punto hasta la ronda 27. Así vamos avanzando con nuestro gorrito de nuestro duende. Ya realicé las 4 rondas que les indiqué y voy en 2 ronditas de color verde. Voy a continuar, ya me di cuenta que vamos muy bien en cuanto a ancho, ya cabe nuestra cabecita, entonces ya no le vamos a hacer más aumentos. Vamos ahora a continuar haciendo también rondas, como venimos haciendo esas 4 de punto sobre punto. Vamos en la ronda número 27. Vamos a continuar haciendo rondas de punto sobre punto y ya les indico cuántas más. Recuerden ir introduciendo cada 5 nuestra rondita de amarillo. Realizamos 7 rondas más. ¿Listo? Hasta que lleguemos donde nos van a quedar una amarilla y 3 rondas verdes. Allí terminamos ya lo que fue nuestro sombrero. Vamos a dejar una hebra larga para poder coser a la cabeza. ¿Listo? Y vamos a hacerle una bolita chiquitita para ponerle en la punta de color rojo. La vamos a hacer de la siguiente manera. Dentro de un anillo mágico hacemos 6 puntos y luego tejemos 2 rondas de punto sobre punto de esos mismos 6 puntos. Y nos van a quedar 3 ronditas solamente. Dejamos una hebrita larga y se la vamos a coser al anillo mágico que hicimos inicialmente de color verde. Aquí lo vamos a coser. Y vamos a pasar ahora a realizar el cabello. El cabello lo vamos a realizar tomando la hebra interna o trasera de los últimos puntos que tenemos del sombrero o del gorro.
Y vamos a hacerlo con el color cafecito que hayas escogido para el cabello. Vamos a pasar al cabello. Vamos a comenzar con el cabello y yo escogí un color café claro para trabajar las tiras de cabello. Son muy pocas, no nos vamos a demorar mucho en realizar el cabello. Vamos a tomar donde terminé, aquí está la hebra que dejé para coser el sombrero, y en ese último punto, tomando solo la hebra trasera, voy a realizar una cadena allí como una especie de nudo para ajustar y enhebrar ahí mi hilo café. Desde allí voy a empezar a trabajar 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Desde la segunda cadena me voy a devolver realizando medias varetas por toda la fila de cadenas hasta llegar a la base de nuestro sombrero, de nuestro gorrito. De esta forma. Cuando ya hemos llegado a la base, vamos a saltarnos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Recuerda que vamos a trabajar el cabello solo tomando la hebra trasera. Repetimos el mismo procedimiento realizando 16 cadenas. Y nos devolvemos desde la segunda realizando medias varetas hasta llegar a la base. Cuando lleguemos a la base vamos a hacer lo mismo y saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Vamos a trabajar 7 cadenas al aire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la segunda vamos a hacer aumento de punto bajo. En la siguiente hacemos aumento de media vareta. Nuevamente en la siguiente repetimos aumento de media vareta. Y terminamos con 3 puntos altos. 1, 2 y 3. En la base saltamos 2 puntos y en el tercero hacemos punto deslizado. Vamos a repetir el mismo procedimiento que acabamos de hacer. Repetimos como un espejo lo que hicimos aquí con estas 3 tiras de cabello. Vamos a hacer otra exactamente igual a la que acabamos de hacer de 7 cadenas. Luego hacemos otras 2 exactamente iguales a estas de 16 cadenas. Hacemos ese espejo para este lado. Cuando terminamos de tejer el cabello, lo vamos a ubicar de esta manera. Vamos a poner el gorro bien unido aquí en la parte de la nuca o en el espaldar del cuello. Y vamos a ubicar con alfileres el cabello. Vamos a poner 2 tiras de cabello de las de 16 cadenas al lado del rostro y las otras 2 al otro costado. Yo les puse aquí un alfiler. Y las 2 de arriba, las pequeñitas, las vamos a unir juntitas hacia un ladito y puse un alfiler. Y en esta forma, en esta posición, las vamos a coser a la cabeza. ¿Listo? No vamos a bajar mucho el gorrito porque si no, no nos va a quedar espacio para hacer las cejas, el bordado de los ojos y lo que queremos hacerle el bordado del rostro. Necesitamos espacio para hacer las cejas. Entonces las tiritas corticas del centro nos van a quedar unas 5 rondas por encima del ojito. Allí es donde nos van a dar la terminación. Vamos a pasar a realizar el cuello que le vamos a poner aquí y un bordito también para el bordo de nuestros zapatos. Para comenzar el cuello vamos a realizarlo de color amarillo, del mismo amarillo con el que utilizamos para el gorro. Vamos a realizar 31 cadenas.
Pero antes de comenzar las 31 cadenas vamos a dejar una hebrita larguita antes de hacer las cadenas para que con ella podamos coser el cuello a nuestro cuerpo. Desde la segunda cadena vamos a hacer punto bajo por todas las 30 cadenas. Nos vamos a devolver realizando punto bajo, una fila de punto bajo, hasta llegar al extremo donde comenzamos. Cuando llegamos al otro extremo vamos a trabajar todo el cuello en filas. Subimos con una cadena y giramos la labor. Vamos a trabajar un patrón en la fila número 2 de 2 puntos y un aumento. Repetimos 2 puntos y un aumento. Y así vamos haciéndolo por toda la fila. Al llegar al final de la fila vamos a subir con 6 cadenas, giramos la labor y desde la segunda empezamos a trabajar los picos de nuestro cuello. Vamos a hacer punto deslizado en la segunda cadena, en la siguiente hacemos punto bajo, en la siguiente hacemos media vareta y en las dos últimas realizamos 2 puntos altos, 1 y 2. En la base vamos a saltarnos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Vamos a hacer 3 puntos deslizados, 1, 2 y 3. Y repetimos este mismo procedimiento. 6 cadenas, punto deslizado en la segunda cadena, punto bajo, media vareta y 2 puntos altos. Saltamos un punto en la base, hacemos punto deslizado en el siguiente y luego hacemos 3 puntos deslizados. Vamos a repetir esto por toda la fila. Al terminar, el cuello nos va a quedar así, con estos piquitos, y se lo vamos a coser en la parte de atrás de nuestro cuerpo. Solamente le vamos a hacer unas puntaditas dejando una hebrita larga, unas puntaditas sobre la otra punta de nuestro cuello y listo. Hemos terminado el cuello de nuestro traje. Vamos a realizar el cuello de los zapatos. Por último vamos a realizar el cuellito que hacemos o lo que adorna el zapato y nuestra media del mismo color amarillo. Por cierto, quería contarles que en el cuello de nuestro cuerpo nos quedan en total 3, 6, 7, 8 puntas. ¿Listo? Nos quedan 8 puntitas. Vamos a pasar a realizar las de los zapatos. Vamos igualmente a dejar una hebrita larga para coser y vamos a realizar 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y vamos a realizar 4 más. 1, 2, 3 y 4. Desde la segunda cadena hacemos un punto deslizado, en la siguiente un punto bajo y en la siguiente una media vareta. Ahí sería nuestro primer pico. Nos saltamos de la base un punto o una cadena y en la siguiente hacemos un punto deslizado. Hacemos 2 deslizados más, 1 y 2 y repetimos el pico. 4 cadenas, desde la segunda un punto deslizado, en la siguiente un punto bajo y en la última una media vareta. Nos saltamos una cadena de la base y en el siguiente hacemos punto deslizado. Ya tenemos 2 picos. Vamos a hacer 2 puntos deslizados más, 1 y 2,
y repetimos el procedimiento para hacer nuestro pico. Punto deslizado, punto bajo y media vareta. Saltamos una cadena, luego hacemos 2 puntos deslizados y repetimos el pico. En total, para nuestros zapatos nos van a quedar 4 picos. Aquí tengo mi cuarto pico. Salto una cadena y en la siguiente hago punto deslizado y hago 2 puntos deslizados en las últimas 2 cadenas. Y aquí hago una cadena y corto para poder esconder esta hebra. Vamos a poner esta tira alrededor de nuestra media en la parte de abajo. Aquí tengo el zapato, lo vamos a poner así. ¿Listo? De esta forma se va a ver. Necesitamos realizar la otra para el otro zapato, así que vamos a hacer otra exactamente igual a la que acabamos de hacer. Yo ya la tengo aquí realizada. Van a hacer otra exactamente igual. Y así hemos terminado todas las partes de nuestro duende. Vamos a empalmar, a coserlo. Como les he indicado, cada una de las partes, a medida que las íbamos tejiendo, les iba indicando cómo y en qué lugar las vamos a coser. Entonces vamos a coser todo. Las orejitas las vamos a poner al lado detrás de nuestro cabello. ¿Listo? Así. Ahorita les muestro cómo y en dónde vamos a ubicar todo. Voy a empalmar y les muestro, no se me vayan. Así ha quedado nuestro duende maravilloso con su cuellito. Les voy a mostrar en qué parte van a coser. Vamos a coser, bueno, como les indiqué, el cabello donde pusimos los alfileres, ¿no? Las orejitas, si se las ubicamos, levantamos un poquito el cabello y se las ubicamos en medio del cabello y del sombrero. Vamos a ponerlas una ronda debajo del ojo y desde ahí cosemos. ¿Listo? Desde ahí queda la base de la oreja. Le tomamos también unas puntaditas en la punta de la oreja contra el gorrito para que no se nos vayan a caer o a abrir. Lo mismo hacemos con la otra. El bordado del rostro es muy sencillito. Vamos a poner una línea atravesada de una ronda abajo. Después de 3 ronditas del ojo, ¿listo? Y de color café vamos a rodear el ojo por toda la parte de abajo como una especie de U. Y encima vamos a poner desde el centro, desde el interior del ojo hasta el otro extremo una línea negra. La naricita en medio de los ojos en la misma ronda donde terminan nuestros ojitos. Y la boquita 3 rondas abajo, una lineecita hacia arriba. Eso con respecto al rostro. El cuellito ya saben que lo cosemos en la parte de atrás. Los brazos, donde les indiqué una ronda debajo de las 2 de color rojo. Las piernitas las ubicamos de frente de nuestro anillo mágico. En la parte del frente las unimos ambas juntas, una al lado de la otra. El bordadito de nuestros zapatos, como cosemos el del cuello, normalito, y le vamos a hacer a esta franja roja unas líneas en forma de cuadro para simular el cinturón. Y le hice unas rayitas de color negro cada 3 rondas. 4, para que simulen los botones. Y así terminamos nuestro duende maravilloso, hermoso, de esta colección de nuestro especial de Navidad. Espero que te haya gustado, que me etiquetes en tu foto, que te unas al grupo de Facebook y me muestres tu diseño terminado, que compartas el video, dale like, suscríbete, manito arriba, comenta, todo lo que puedas hacer para que podamos crecer en el canal, te lo agradecería. Sin más, nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.